Los periodistas. Los periodistas. Saludo al doctor Fidencio Aguilar Víquez, que nos hace el favor de estar por aquí en el programa esta mañana. Este es un programa que estamos grabando el día 1 de mayo. Lo pasaremos seguramente la semana próxima, el martes, el 7. Pero bueno, pues hoy tuvo tiempo el doctor Fidencio Aguilar Víquez de grabar. Entonces, aprovechamos que hoy se puede. Muchas Eh, gracias, Jesús No Manuel. sé si mencionar algo del trabajo o no mencionarlo, dado que se celebra este día primero. No sé si ligarlo con asuntos de la lectura. Pasó hace unos días el Día del Libro, el Día del Idioma Español. No sé si relacionarlo con este tema de la capacidad que los jóvenes hoy día están perdiendo de construir ideas, de escribir. Ya no se habla hoy día de manuscrito, algo hecho, escrito a mano, sino se habla de los memes, se habla de esta comunicación por los dispositivos digitales, de establecer una comunicación diferente, casi casi como que regresándonos a la época de las cavernas, de las cuevas de Altamira, que se reflejaban ahí los diálogos de las personas y su vivencia con los animales, etcétera. Estas nuevas tendencias, estas circunstancias de ya no leer, sino de solamente tener una interpretación de la imagen, de esos famosos memes, y de lo que está llevando a las nuevas generaciones, Fidencio, a aislarse del mundo real y meterse en su mundo. Hay un caso, recientemente lo leí, en Japón, donde hay una corriente de unos chavos japoneses, sobre todo niñas, que salen de las pues, escuelas y se reúnen en la plaza de, de una plaza de Toyoko Plaza en Tokio, en donde los chavitos y las chavitas, sobre todo niñas, se aíslan, duermen en la calle y están totalmente relacionadas con un mundo diferente que depende fundamentalmente de los dispositivos que tengan a la mano. Este separarse de la realidad a mí me preocupa, porque si esto pasa ya en países como Japón, altamente industrializados y con un nivel de comunicación digital, el Internet, etcétera, a lo más alto del mundo, México irá para allá. Estamos produciendo en este momento a las generaciones que ya no tendrán un apego y un conocimiento de lo real, de lo verdadero. Esa frase antigua de ¿qué es la verdad? La adecuación de la mente al objeto desapareció. Ahora la verdad es lo que estás viendo en el dispositivo, en el TikTok, en el WhatsApp, en el Telegram o en lo que te pongan ahí enfrente. ¿Cómo ves esto? ¿O son locuras mías? Bueno, primero me parece que son varios temas y el circuito de estos temas es complejo. eh, y creo que así hay que tomarlo. Las cosas complejas requieren una serie de observaciones, de análisis, de incursiones que exigen por su propia naturalidad o naturaleza que vaya uno con cierta calma. Es verdad que lo que denominamos o lo que se ha nombrado como realidad virtual, mundo digital, mundo de las redes, ¿no? Y que hoy le invertimos mucho tiempo, ¿no? ¿No? Los chats de vecinos, de amigos, de excompañeros de la escuela o excompañeros de alguna asociación o incluso chats de puntos específicos. Y entonces nosotros mismos invertimos un tiempo enorme
en estas redes que hoy se denominan sociales, porque tienen, por supuesto, este carácter de socialidad, de relacionalidad, que es propio de la naturaleza humana. Los seres humanos naturalmente buscamos relacionarnos y los medios me parece que ahora ofrecen esta gran diversidad. Sin embargo, entiendo también la preocupación, Jesús Manuel, esto que tú comentas, esto nos distancia de la realidad, nos distancia de la verdad, que son dos nociones también muy vinculadas, ¿no? Eh, Porque la realidad es este carácter complejo de las cosas y la verdad es nuestro acercamiento a las cosas y al carácter complejo de las cosas. Entonces, no es tanto, pienso yo, no es tanto que se pierda la realidad o se pierda la verdad, ¿no? Más bien el modo en que nosotros nos acercamos a las cosas hoy está tan diversificado que se vuelve tan complejo que por momentos pareciera que dudamos si esa realidad es tal o no. Y creo que nuestras convivencias cotidianas a través de las redes sociales, ¿no? El WhatsApp y algunas otras plataformas digitales o en la red, cibernéticas, etcétera, son reales en la medida en que esa relacionalidad de nosotros con las cosas, con las situaciones, con otras personas, sigue conectando lo que es la verdad cuando el sujeto conoce lo que es la realidad. Entonces, algo es verdadero cuando corresponde a esa realidad conocida. El tema es que la realidad se ha diversificado y yo encuentro una clave muy interesante para entender el tema de la realidad. A mí en lo personal me ha ayudado mucho. Es una reflexión que hace Paul Ricoeur en algunos textos que tienen que ver con los órdenes de la verdad, justamente. En un libro traducido al castellano, publicado por Ediciones Encuentro, y creo que lo publicó el Fondo de Cultura Económica también. Historia y Verdad se llama el texto publicado, pero el texto al que se refiere esto se llama Los órdenes de la verdad. Y ahí Paul Ricoeur me parece que tiene el gran tino de distinguir los ámbitos de la realidad. Por ejemplo, un primer ámbito es el de lo perceptible, lo que percibimos. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, toda esa cotidianeidad que percibimos, que sentimos, que palpamos, que olemos, que gustamos, etcétera, es la realidad, pero desde la percepción sensible. Allí hay una realidad, un primer nivel de realidad o un primer ámbito de la realidad. Y allí, desde el científico hasta el campesino, desde el culto hasta las personas que no son cultas, el mundo de la percepción es real, pero es un primer ámbito. Desde ese ámbito de la percepción, nosotros vemos por las mañanas en el oriente que el sol emerge y por las tardes en el poniente que el sol se oculta. Y eso lo percibimos y lo ha percibido toda la humanidad. Desde que el hombre apareció en este mundo, ha visto ese fenómeno y lo vemos y seguramente las generaciones futuras lo seguirán viendo. Por eso es entendible y comprensible que durante mucho tiempo, al ver ese movimiento, percibirlo sensiblemente, pues claro que los seres humanos creyeron que por eso el sol giraba alrededor de la Tierra. Y durante muchos siglos, esa fue la creencia y esa fue la conciencia bajo la cual vivieron. Con la modernidad, sobre todo con las aportaciones de los científicos modernos, Galileo, Copérnico, Kepler, todos ellos
pasaron a un siguiente nivel que ya no es el de la percepción sensible. Y es lo que dice Paul Ricoeur. Es el ámbito del saber, es el ámbito del conocimiento, es el ámbito, también podríamos decir, de la ciencia. Y claro, la ciencia se basa en datos empíricos, pero también se basa en un componente racional bastante grande. Porque si nosotros atendiéramos solo a nuestros sentidos, pues el Sol gira alrededor de la Tierra. Pero los científicos, estos científicos en especial, Galileo, Copérnico, Kepler y otros más, en realidad utilizaron la razón para poder determinar y comprobar racionalmente que lo que nuestros sentidos percibían en realidad no es tal como lo perciben nuestros sentidos. El saber contradice, en cierto sentido, o hasta cierto punto, contradice nuestra percepción sensible. Y eso fue lo que pasó aquí, porque los científicos poco a poco fueron demostrando a través de razonamientos que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Y es la Tierra la que gira sobre su propio eje, y es la Tierra la que gira siguiendo un circuito elíptico. Y gracias a ese razonamiento, hoy que comprobado ya, hoy podemos con toda certeza señalar que es la Tierra la que gira sobre su propio eje para determinar el día y sobre una órbita alrededor del Sol para determinar un año, por ejemplo. Pero ese es el ámbito del saber. En el ámbito del saber se contradice el ámbito, hasta cierto punto, se contradice el ámbito del percibir e introduce un nuevo orden de verdad, un nuevo orden también de realidad. O mejor dicho, este orden, este nuevo orden de verdad, puede enfocar este otro ámbito de la realidad que de manera sensible, de manera perceptible, no se puede, no se puede constatar. Por ejemplo, también en el orden científico, la distancia de aquí a la Luna, no es que alguien haya tomado un metro y se fue a la Luna con el metro para medirlo. Fueron cálculos matemáticos, cálculos racionales para determinar esa distancia. Y lo mismo la distancia a otros planetas y la distancia al Sol y la temperatura del Sol. Todo esto es un conjunto de razonamientos que poco tiene que ver con nuestra percepción sensible y tiene que ver más con una argumentación racional. Entonces, para volver al tema de la realidad, de la verdad, estos órdenes o ámbitos del saber, de lo verdadero, atienden y apuntan o enfocan a otros ámbitos de la realidad. Podríamos decir, una realidad que no nos es accesible a través de la percepción sensible, sino a través de la razón. Ahora, todavía Paul Ricoeur señala un tercer ámbito de nuestro contacto con la realidad, y es el ámbito de las decisiones. Cuando, por ejemplo, los científicos llegan a un punto y dicen, a ver, se puede clonar un ser humano, se puede clonar un ser vivo. Los científicos en el ámbito del saber pueden llegar a esa situación, a esa realidad. Y sin embargo, los científicos dicen, ah, caray, pero se trata de seres humanos. Eso, decidir clonar a una persona es una decisión que ya no pertenece al ámbito del saber. O mejor dicho,
se distingue que ya no es un asunto de mero de saber, sino un asunto de decidir. Pero normalmente los científicos dicen, pues no, nosotros no podemos tomar esa decisión o no vamos a tomar esa decisión. ¿Quiénes van a tomar esa decisión? Pues serán los países, los legisladores de los países o los gobiernos. Otros tomarán la decisión y no los que poseen el saber sobre ese asunto. Entonces, para hacer el arco completo, la percepción, el saber y la decisión son ámbitos que enfocan también diversos espectros de lo que conocemos como la realidad. Desde ese punto de vista, en el ámbito del saber, en el ámbito del conocimiento, es donde ha brotado todo el tema, por ejemplo, de la tecnología. Y hoy no podemos vivir sin tecnología, Jesús Manuel. No, o sea, pienso en eso, pero lo uniría con el asunto de que si no podemos vivir con ella, lo que nos está pasando es que la tecnología está desplazando dones como la fe. La gente ya no tiene fe en lo que tenía fe, lo que no necesita ser demostrable por un razonamiento, por una lógica, por una ciencia, y se va a lo que puede comprobar con el dispositivo a la mano, con lo que se dice en el Internet. Sí, sí, pero ¿cómo decirlo? Esto supone, digamos, entre la conexión del mundo del percibir con el mundo del saber, esa conexión no es, no es automática, no ha sido automática o por así decirlo, no ha sido natural o lógica, ha sido conflictiva de alguna manera. Y lo mismo se puede decir en la conexión del ámbito del saber con el ámbito de la decisión. La decisión, claro que podría ilustrarse y podría iluminarse con el saber. La ciencia proporciona mejores instrumentos para mejores decisiones. Eso es cierto. Pero el ámbito de la decisión es completamente distinto del saber. Y no hay una conexión, por así decirlo, automática. No es que porque yo ya sé algo, lo puedo ejecutar, o lo puedo realizar, o lo puedo decidir. A veces eso también es problemático. Con la pregunta del ámbito de la fe, no es, diríamos, la creencia natural. O bueno, cuando comentaste el tema de la fe, yo pensé también en la fe religiosa. Claro, porque hay una parte ahí que se está perdiendo cada vez más, porque ya solo se cree lo que se puede ver. Entonces viene, con el New Age surgieron una cantidad de sectas, de nuevas religiones, de grupos sociales que tratan de demostrar la forma de la vida, el nacimiento, el surgimiento, las condiciones del amor, de la existencia, bajo ópticas totalmente diferentes. Y entonces el ámbito del don de la fe, que sería quizá el principal de los atributos de los seres humanos para observar el universo bajo la óptica divina, está totalmente desapareciendo. El universo es esto es el universo para los chavos de hoy día. ¿Me explicó? Sí, sí. Sin embargo, hay, por así decirlo, inquietudes que no se agotan ni en el ámbito del percibir. Ahí podríamos, por ejemplo, meter todo lo que tiene que ver con los asuntos sensibles, incluyendo los placeres, por ejemplo. Y la vida humana no se agota en este ámbito. Tampoco se agota en el ámbito del saber. Tampoco en el ámbito del decidir. Hay problemas como la vida, la propia existencia histórica y la muerte. El tema de la muerte, por supuesto que nos coloca en una situación de decir o de estar en la alternativa.
¿qué sigue después de la muerte? ¿Qué sigue después de nuestra existencia personal en este mundo histórico, en este ámbito histórico, en el que hemos tenido una determinada existencia temporal con las circunstancias de toda temporalidad? Y me parece que esa inquietud no se agota con la tecnología, no se agota con el ámbito del percibir, del saber, ni del decidir. Siempre hay una pregunta de ¿qué nos espera después de la muerte? ¿Qué nos espera a cada uno en lo personal y en general? Si es que hay un significado para la humanidad, para los pueblos, para las comunidades, para las familias, para los individuos. Y creo que eso es lo que mantiene una inquietud de decir, vale la pena pensar en eso y en función de ese pensamiento y de ese significado, adecuar nuestra existencia histórica a eso que por lo pronto imaginamos o a veces pensamos y también creemos. Entonces, yo distingo cuatro grandes posturas a lo largo de la historia sobre este tema de qué es lo que hay más allá, si es que hay un más allá. Por ejemplo, los antiguos y en general el pensamiento antiguo, tanto arcaico como clásico, sostenían que más allá de la muerte había una suerte de tránsito hacia una nueva forma de vida, pero esa nueva forma de vida, de alguna o de otra manera, se encontraban insertados en este mundo que conocemos. Y entonces el tránsito de la muerte pues era un paso, ¿no?, para una nueva dimensión, para lo cual había que prepararse. Y había que prepararse a través de diversos rituales. Había rituales mortuorios que preparaban a los que habían fallecido para ese camino y colocarse en un ámbito del universo, de este mundo, de este universo que vemos, sentimos, tocamos y sufrimos los efectos, pero en un lugar, más bien en una dimensión especial. Y ese era el pensamiento antiguo, arcaico y clásico. Con el judeocristianismo, este lugar ya no estaba en el mundo cósmico. Este más allá, el cielo, estaba en otra dimensión, pero fuera del tiempo. Y por lo tanto, la vida histórica, nuestra vida personal, era un peregrinaje que servía para, bueno, que sirve para prepararnos a esa otra dimensión y a esa vida futura. Y hay una conexión entre esa vida futura, la eternidad, con esta vida presente histórica. Hay una conexión porque todo lo que hagamos aquí, todo lo que recojamos aquí, tiene impacto en esa nueva dimensión. En general, esa es la hipótesis del judeocristianismo. Con la modernidad, esa hipótesis sufrió una variante importantísima. El paraíso, o eso que denominábamos cielo, no se encontraba más allá, sino había que construirlo en el mundo, en la historia, en el tiempo, en el más acá. Y creo que esa fue la pretensión de la modernidad muy acuciante. Por eso las tesis o las ideas del progreso fueron muy efervescentes, fueron muy entusiastas. A partir de ahora, la humanidad, los seres humanos, con la razón, con la ciencia, con la democracia, con este tipo de sociedades complejas, etcétera, con una economía de mercado, etcétera, con el Estado y el mercado, podríamos construir el cielo o el paraíso, mejor dicho, en este mundo. Y ese fue el ideal. A partir de
del pensamiento de finales del 19 e inicios del 20 y que todavía tiene vigencia en nuestros días, y creo que eso explica mucho la actitud de los jóvenes, los pensamientos, particularmente el pensamiento de Friedrich Nietzsche, plantearon una nueva narrativa enteramente distinta de las anteriores, de las tres anteriores. Y es esta. En este universo, en esta realidad que vemos, tocamos y vivimos, en realidad es todo lo que hay. Del más allá no podemos decir nada. Es más, podemos afirmar que esta realidad que vemos, percibimos, sabemos, sentimos, tocamos, se termina con la muerte. Y la única manera, si acaso la hay, de trascendencia es una trascendencia histórica, una trascendencia dentro de la misma inmanencia del mundo, dentro de la misma inmanencia de la humanidad. Estas cuatro visiones, me parece que por momentos parece predominar una, a veces parece predominar otra, y con el sistema de creencias, particularmente de los ámbitos juveniles, me parece que están entre la modernidad y este pensamiento de Nietzsche, que se conoce como el nihilismo. Es decir, estamos solos y no solo eso, además queremos estar solos. Nadie nos escucha en el universo. El universo no puede respondernos. Y por eso, frente a este silencio del universo, que no puede respondernos además, los gritos de la humanidad más bien deberían ser cantos. Cantos en el sentido de que, dado que no hay una salvación trascendente, lo único que puede salvarme en esta vida y en este momento son los valores que yo mismo me dé. Y esos valores que yo mismo me doy en este momento, aquí y ahora, pueden variar el día de mañana o el día de pasado mañana. Los valores dependerán de que yo los adapte y los adopte y los viva, pero sin una conciencia de trascendencia. Oye, pero esto cómo se traduciría en las nuevas formas de educar a los niños, a las nuevas generaciones? A mí me parece que el pensamiento dominante o el pensamiento, sí, el pensamiento que más domina en nuestros días, insisto, tiene que ver con una fórmula posmoderna, pero esa fórmula posmoderna es más bien nihilista. Y me parece que por eso las generaciones jóvenes o las generaciones presentes piensan más en el aquí y en el ahora, en el momento presente, y, y vamos a decirlo así, a veces desconectando todo tiempo pasado y no adelantando y por lo tanto también desconectando todo tiempo futuro. No hay más realidad que el presente. Y en parte tienen razón. Por supuesto que la realidad que nosotros estamos viviendo es la del presente, pero eso no significa que no haya una realidad histórica que recoge todo lo que hemos vivido desde el momento en que comenzamos a existir hasta este momento presente, por un lado, y por otro lado, de este momento presente, la expectativa hacia adelante, el anhelo de lo que buscamos y queremos, pues nos hace añorar, nos hace de alguna manera planear el futuro. No podríamos sustraernos solo para vivir el momento presente, aunque sea importante ser conscientes del momento presente para poder tener conexión con la realidad. O sea, tan malo es vivir en el pasado como olvidar el pasado. Tan malo es vivir en la expectativa, en soñándonos, como dejar de pensar en el mañana. Me parece que nuestra condición histórica
más bien pediría que englobáramos y valoráramos la conciencia histórica por un lado, nuestro pasado, aunque haya sido doloroso, desastroso, etcétera, pero es parte de nosotros. En cierto sentido, somos nosotros todo ese pasado que hemos vivido. Es nuestro ser real, pero también nuestros anhelos, nuestras expectativas, nuestros sueños, nuestros deseos que proyectamos hacia el futuro, nos hacen de alguna manera anhelar ese futuro, construir ese futuro, preocuparnos por ese futuro y nos hacen ser entes que recuerdan por un lado hacia atrás, pero por otro lado ven la expectativa de lo que podemos realizar, porque eso solo se hace a través de este tercer ámbito que menciona Paul Ricoeur, el de la decisión. O sea, en otras palabras. Sí, pero, o sea, esto, yo de una manera práctica, voy a meter a mis hijos, pues, bueno, al kinder o a la primaria o qué sé yo, a una escuela. ¿Qué buscarías que te ofrecieran en la escuela, en el colegio donde vas a mandarlos? Las nuevas tecnologías, el inglés, el chino, ya en algunos países se pone como prioridad hablar chino. Sí, sí, sí. Este, cómo comenzar a arrastrar el lápiz de la formación de una nueva generación para que no se pierda en el universo de las nuevas tecnologías, en el universo digital, en el universo de lo comprobable y no de lo que pudiera estar del lado de lo divino? Bueno, Es un asunto bien delicado y muchas familias y muchos padres de familia están en ese debate en esos momentos. ¿Qué hacer? ¿Hacia dónde vamos? yo creo que es importante para la educación, porque educación a final de cuentas significa que nosotros desarrollemos y saquemos lo que ya llevamos dentro, que realicemos nuestro ser. Eso es, diríamos, el propósito de la educación. Realizar nuestra humanidad lo mejor y lo más que se pueda, lo mejor y lo más que sea posible. Para desarrollar esa humanidad, ¿cuál humanidad? Pues la que cada uno lleva. Yo creo, si yo pensara en mis hijos pequeños y pensara en la escuela, que tengan una conciencia histórica, que vayan madurando, que tengan también una conciencia de sus propios sueños para que vayan creando, o sea, pasado, creatividad. Lo técnico no me acongoja mucho porque eso está presente y lo van a tomar, quieranlo o no. Lo mismo los idiomas. O sea, son instrumentos, instrumentos para el propio desarrollo. Yo pensaría más bien en estudios clásicos, ¿no? Historia, literatura clásica, mucha filosofía, porque también Pero hay dime, mucho, ¿dónde te enseñan en la niñez filosofía? bueno, me parece que hay, no sé si recuerdas esta corriente que se puso de moda hace algunas décadas y que me parece que tuvo su utilidad, ¿no? El tema de la filosofía para niños Sí, como no, claro, claro. estuvo muy en boga y me parece que ahora se ha desinflado mucho esa moda. Pero también, por ejemplo, para mí fue muy benéfico para mis hijos el Montessori, Sí, el Montessori. porque es bajo una lógica y bajo una dinámica de inquietud y de creatividad por parte de los niños. Muchos lo ven como un desorden, pero, pero en realidad tratan, y fue lo que hizo María Montessori, y después una de sus discípulas lo tradujo, por ejemplo, a la enseñanza del catecismo, ¿no? Cavaletti, Sofía Cavaletti, eh, sentaron las bases para, a partir de la ingenuidad, la admiración de los niños, poder acercarse a temas cotidianos, científicos, del saber y también de la decisión. Porque
Me parece que el método se basa en la dinámica natural de los niños. Ujú. Lo primero que los niños muestran es una inquietud por conocer qué es esto, para qué sirve, cómo funciona. Y eso, ¿qué es esto? Los coloca en una postura, hasta cierto punto, de la filosofía ingenua. Porque ¿qué es esto? Responde a la pregunta de la esencia de las cosas. ¿Cómo funciona? Corresponde a la pregunta ya más bien de la técnica y luego de la tecnología. Conocer cómo funcionan las cosas es relevante y son preguntas tan naturales en los niños que a veces no les permitimos verlas o se las apagamos porque pareciera que de momento para un adulto son preguntas triviales y para un niño no, para un niño marca la dinámica de su aprendizaje, no solo en términos de conocimientos, sino de su experiencia vital. ¿Qué son las cosas? ¿Cómo funcionan? ¿Para qué son? Y luego una pregunta fundamental que tiene que ver con la ética. ¿Puedo hacer, puedo hacer esto que funciona de esta manera? ¿Puedo llevarlo a donde quiero? O sea, porque cuando yo conozco las cosas y sé cómo funcionan, quiero hacer con ellas cosas mías, cosas de mi pretensión. Si lo vemos en un nivel macro, eso tiene que ver con el asunto del poder. En otros ámbitos, los poderosos, las personas poderosas, que de momento saben cómo funcionan las cosas y dicen, a ver, esto que funciona de esta manera, yo la quiero para este fin. Y la pregunta allí es, bueno, ¿ese fin que yo me propongo es lícito? ¿Me es lícito? Esa es una pregunta que habría que hacerse constantemente, ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho, en ámbitos del poder se suele hacer, pero también se suele apagar. Si lo puedo hacer, lo debo hacer. Y entonces el poder, el poder absorbe el deber, es decir, el poder absorbe lo ético. La política se come la ética. Y volviendo a los niños, cuando los niños preguntan, ¿qué es esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo puedo llevar esto que funciona así hacia donde quiero? Suscita en ellos también si puedo hacerlo, es decir, puedo en el sentido ético, ¿debo hacerlo? Ujú. Y me parece que una educación con esta lógica es bastante útil, Jesús Manuel. El problema de la educación en México es terrible porque la educación está politizada a grado máximo. Pero el tema de la educación tendría que ver con esta dinámica de respeto a lo que son los niños, a su dinámica, a su naturaleza, a la naturaleza infantil. Hablamos de niños y niñas, por supuesto. Y respetar esa lógica infantil y ayudarla a que la lógica infantil poco a poco, con el paso del tiempo, vaya madurando hacia una lógica juvenil con estos elementos y estos componentes de una educación que pudiera o que deba respetar, mejor dicho, la dinámica y la naturaleza de la niñez. Claro que en toda formación siempre hay polos opuestos. Así como los niños son curiosos, así como los niños son inquietos, así como quieren saber, conocer, también los niños son berrinchudos. Sí, sí. Los dejamos. Además, se vuelven más berrinchudos cuando descubren que son el centro de atención de sus papás, que son el centro de atención de sus maestros, o que son el centro de atención de sus compañeros. Y entonces se genera un
un egoísmo hasta cierto punto propio de la infancia que se contrapone o que hay que cuidar, y eso es tarea de la educación también, para que no apague el otro polo y al contrario, se someta al otro polo poco a poco de la inquietud, la admiración, la imaginación, etcétera, para conocer, para percibir las cosas, saber cómo funcionan, para qué sirven y si es lícito o no proponerse determinados fines. Yo creo que si esa lógica se respeta, la educación, independientemente de los métodos, porque los métodos pueden ser distintos, independientemente de ellos, sea una educación que realmente propicie el desarrollo humano y desarrollo humano también integral. Esa parte del desarrollo humano, sea integral, se presta también a las confusiones de los enfoques de las diversas ideologías, ¿no? Hace algunos meses el presidente López Obrador, por ejemplo, puso de moda la frase de humanismo mexicano. Sí, 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 sí. Y me parece que con mucha pretensión, pero con poca sustancia. O sea, realmente el humanismo mexicano ahí propuesto, ¿a qué se refiere? Ni siquiera lo aclara, y yo creo que ni siquiera lo tiene claro, porque me parece que el verdadero humanismo es universal, no es Ah, local. o sea, no es por nacionalidades el humanismo. Claro, o sea, es como si pretendiéramos que la filosofía es griega y nada más que Solamente griega. griega. Pues dices, oye, no, claro que los griegos tuvieron un papel relevante, pero el tema es la universalidad. ¿Qué ha propiciado? Por supuesto que hay pensadores y hay educadores mexicanos, pues notables. Hay intelectuales mexicanos notables que pudiéramos decir sí han contribuido al conocimiento universal, ¿no? Octavio Paz, por ejemplo, a mí me parece Claro, claro. que lo ha hecho, pero también otros escritores, ¿no? Juan Rulfo, José Revueltas, eh, filósofos como Mauricio Beuchot, todavía vive, por cierto, eh, Agustín Basabe Fernández del Valle. Ese es interesante, es un personaje no tan mayor de edad, interesante sus criterios, ¿eh? ¿Te refieres a Fernández del Valle o a Beuchot? No, 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 El que vive es a Beuchot. Fernández del Valle. Ah, Fernández del Valle, sí, ya falleció, ya falleció. Su Ah, él ya hijo, falleció. y él ya falleció, el filósofo. Su hijo es ahora el político. Ah, ok, este, ok, ok, ok. eh, también se llama Agustín, también es como su papá, de nombre Agustín. ¿Sí? Entonces, y sí, sí, también es interesante. Pero bueno, lo que quiero decir es que este humanismo mexicano me parece que está enteramente desenfocado. Y luego cuando tú ves que supuesto humanismo mexicano traducido a los libros y ves pensadores que no son mexicanos, ¿no? Aunque haya mexicanos que hayan colaborado en esa elaboración. Pero, por ejemplo, Freire, que lo aluden mucho ahora en la confección de los nuevos libros de texto, pues bueno, y a otros pensadores, por supuesto. Yo creo que es un equívoco, es un planteamiento equívoco, y equívoco quiere decir que se puede tomar de una manera y luego de otra y luego de otra. Eso significa equívoco. Claro. El humanismo mexicano, si fuera autóctono, yo le iría a Vasconcelos, por ejemplo. Y si me Ujú. fuera yo más atrás, me iría a Nezahualcóyotl, por ejemplo. Me iría a todo el momento del virreinato de la Nueva España que hubo en México, hubo un flujo de pensamiento bastante interesante, ¿no? Sor Juana, por ejemplo. Y todos estos íconos, yo me iría con ellos si es que hubiera un humanismo mexicano, pero ellos ya son universales también. Entonces, en el ámbito del saber, la universalidad es natural. Cuando algo humaniza,
eso que humaniza se vuelve universal, como la rueda se hizo universal y como hoy la tecnología es universal, el saber también es universal. Estuve en una reunión donde quizá en plan de broma o muy en serio, la gente le preguntaba a los que iban llegando si tenían hijas, ¿sí? Oye, ¿y cómo quieres que sea tu hija? ¿Como Xóchitl o como Claudia? Y se formó una discusión muy interesante, mano, sobre cuál sería la personalidad que quisiéramos que tuvieran nuestras hijas. ¿Cómo ves Ya. esto de buscar el comparativo o el referente de una vida ejemplar de las políticas? Pues mira, me parece que a veces los mexicanos y los latinoamericanos en general solemos ser medio caudillistas, ¿no? Un poco siguiendo esa lógica del siglo XVIII y siglo XIX, ¿no? De estos pensadores, Carlyle, por ejemplo, ¿no? De que hablaban de los héroes, ¿no? O sea, como los pueblos necesitan héroes. Como la vida de los santos de hace muchos años, ¿no? Sí, 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 Vidas ejemplares, era otro texto. o sea, es cierto que en este ámbito de la educación y del modelo de humanidad, etcétera, pues hay ejemplos, hay íconos. A mí, por ejemplo, me encanta San Agustín, San Bernardo, San Francisco de Asís, hasta, hasta San Juan Pablo II. Bueno, Que es más actual, que es más reciente, más que lo reciente, vemos más de cerca, porque además físicamente lo vimos y lo escuchamos, ¿no? vimos aquí en Puebla, ¿no? Bueno, yo No, estaba en y la en Ciudad de términos México, generales, vamos, los medios de comunicación, ¿sí? repercutieron mucho más su Sus presencia. encíclicas, sus Papas. textos, sus discursos, sus alocuciones, sus invitaciones, etcétera. Sí es importante que haya modelos, pero me parece que los modelos tienen que ser los maestros. O sea, los educadores, parte de su pedagogía, de su docencia, es que que ellos vayan dando pasos adelante, delante de sus discípulos, delante de sus alumnos, y que ellos sean los modelos. A mí me parece que es forzar demasiado que para un niño, o bueno, o para un padre de familia que tenga que ver el modelo de sus hijos, pues los políticos sean un modelo. Se me hace difícil, pues. Claro que sobre todo los niños y los jóvenes necesitan modelos, porque es la manera que tenemos de aprender, de acercarnos. Yo creo que nosotros mismos lo hicimos, ¿no? Yo tuve en la universidad maestros El que me primer ayudaron. modelo debe ser tu ascendente, tu padre, tu abuelo. Sí, yo creo que hay Ese natural, debería ser el primer modelo. yo creo que por cercanía y por familiaridad, sí. Creo que los padres podríamos ser modelos para nuestros hijos. Claro, a veces no lo logramos, ¿no? A Sí, veces yo creo que la mayoría de problemático, las ¿no? veces, ¿no? La Pero mayoría. a toro pasado, yo recuerdo a mi papá con mucho cariño y después digo, caray, este hombre cómo se esforzó por sus hijos y por mí en particular, que me escuchara, que me platicara, que a veces incluso sus angustias me las pudiera decir, híjole, ando en este asunto eh, y para mí fue un modelo de una persona que afronta las consecuencias, porque mi mamá murió cuando nosotros éramos muy pequeños, que afronta las consecuencias y que está cercano. Entonces, para mí es un modelo de cercanía humana. Claro, Ya no lo claro. tengo, pero bueno, lo recuerdo con mucho cariño y suelo decir también simbólicamente, papá, en tu honor yo vivo. Y lo mismo con mi mamá, ¿no? Pero bueno, creo que sí
pueden ser los papás, papá y mamá, los modelos en la familia. Pero en la escuela los modelos me parece que sí se traslada a los profesores, a los docentes, y creo que ahí ellos tienen una gran tarea y muchas veces muchos méritos, pero también a veces la situación no da para más y tengo la impresión que tan politizado como está el magisterio en México, no les permite a esos docentes que quieren realizar su vocación hacerlo a cabalidad y hacerlo como ellos quisieran. Está bien. No hablamos de política, no hablamos de debate, no hablamos de discursos de políticos. Me parece que es un paréntesis interesante en medio de las campañas, de lo que estamos recibiendo en cada mensaje, en cada spot, cada vez que abres el teléfono, el anuncio, lo que te mandan, y todo este galimatías de pleitos y de llamarse corruptos y mentirosos los unos a los otros. Hoy hicimos un paréntesis, un remanso. Fuimos a pasear al Jardín de las Delicias a ver cosas diferentes. Y ya dentro de un par de semanas, si me lo permites, te convoco para hablar de lo último que estés viendo en el escenario de la política nacional, mi querido doctor Fidencio Aguilar Víquez. Con todo gusto, Jesús Manuel. Y sí, bueno, pues también es parte de la realidad, porque en la dinámica política tiene que ver con el tercer ámbito que platicaba yo, que es el de las decisiones. Si una sociedad es capaz de incidir en las decisiones, creo que mejora mucho. Si una sociedad se abstiene de esas decisiones o se mantiene al margen, me parece que la sociedad que se genera no es la adecuada y la política se contamina. O, o se deprecia o solo es el lugar para algunos vivarachos. Y yo creo que no es el tema de una madurez ciudadana, de una madurez social y una madurez política que esté a la altura de nuestro tiempo. Me parece que tenemos que afrontar eso y como tú dices, en las siguientes semanas podemos abordarlo. Claro. Muy bien. Pues como siempre es un placer saludarte y tenerte por aquí en el programa, Fidencio. Gracias a ti, Jesús Manuel, y también es un gusto que me invites. Cada vez que lo hagas, lo haré con gusto. Muy bien. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Estamos al tanto. hasta Gracias, luego. señor. Gracias. Mi querido Noix Balanqué Bautista, muy buenos días. Buenos días a ti y a todos aquellos que Gracias. tienen la paciencia enorme de seguirnos desde Gracias hace por más estar de aquí. 5 años por este espacio, Fíjate ¿verdad? nada más, hombre, ¿cómo es posible que lleves la cuenta tan acertadamente? Pues, Yo pues no me fijo mucho en eso. fue un cálculo, pero sí, básicamente más de 5 años ya Sí, tenemos. ¿verdad? Sí, Sí. Fíjate que voy a tocarte un tema, pero quiero ilustrarlo, a ver si se puede. Más o menos. Ahí lo voy a ¿qué es dejar. eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Este objeto de lana, según se describe, está en el Museo de Leicester, en Inglaterra, y es quizá el calcetín más antiguo del mundo. Ah, ya sé por qué, porque sí, ya sé cuál es el Este motivo. Ajá. es este se fechó en el año 256 en Egipto. Era un trozo de lana que se utilizaba Ajá. para proteger los pies. Está en el museo del Museo Municipal de Leicester, en Inglaterra. Y es que este 9 de mayo se celebra una curiosidad de esas que de Eh, repente se antojan que aparezcan sí, en el de los, anecdotario, porque creo te que es hace de los, reír, te hace irte a otras sí, cosas, ¿no? de los días más extraños que hay, De de los verdad. días más extraños que hay en el calendario del año. Eh, Cada 9 de mayo se celebra el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y entonces
la palabra calcetín, dicen, viene del latín calcea, y calcea viene de calceus, zapato, y se estima que los egipcios fueron los primeros en usarlos. Hay un dato. Se dice que perdemos aproximadamente 1,200 calcetines a lo largo de nuestra vida. Podemos extraviarlos por razones diversas, en la lavadora, cuando sales de viaje, lo dejas en el baño, uno guardaste el otro. Hay muchas razones, simplemente uno Ujú. se distrae en el momento en el que guardas las cosas, se te cae el calcetín a otro cajón y lo vienes a encontrar dentro de mucho tiempo, y cuando buscas el par, pues ya el otro ya lo tiraste, y Ya, yo sí. tengo un atado, así un atado de calcetines que no tienen par, no sé dónde están los otros, man. Y Son, todos son curiosamente azul marinos, lo cual quiere sí, decir que los confundo, los pierdo en alguna sí. parte, en el Literalmente tienes cuarto de lavado, calcetines sin par. calcetines sin par. Entonces, este 9 de mayo se celebra el Día de los Calcetines Perdidos. Y me quedo pensando en que quizá hasta que salieron estos calcetines de figuras y de rayas y de colores que no son comunes, donde el talón es de un color y el calcetín de otro, Ujú. la mitad, pasaban desapercibidos los calcetines, salvo los de rombos, que vienen de la cultura inglesa, Ajá, que son ya clásicos. que son clásicos hoy día y que en su momento fueron así como que solamente los que tenían determinada ropa y zapatos podían usarlos. Pero en términos generales, es una de las identidades de la manera de ser de una persona, como la corbata, el color de la corbata, el nudo de la corbata, el material de la corbata, estaría relacionado con ese otro sello de identidad íntima del calcetín, porque lo ves, lo exhibes, la ropa interior no, Ujú. ¿no? Pero el calcetín y la corbata, que ya casi nadie usa corbata, yo no sé qué hacer con las corbatas que tengo, no sé si usarlas para lustrar los zapatos o para qué, amarrarlas ahí, Amarrarlas para hacer un tendedero. hacer un tendedero o algo, porque la verdad es que la corbata también ha dejado de ser útil, pero los calcetines no. Y en estas épocas de calor, que en algunas playas y sobre todo en Europa hay zapatos especiales para usarlos sin calcetín, en Puebla de pronto veo que hay mucha gente que ya también se pone zapatos sin calcetín, que es incomodísimo, Ujú. porque el calcetín te ayuda a proteger el pie, el talón sobre Sí. todo, del movimiento que vas haciendo al caminar con el zapato, sobre todo si es piel, pues te raspa el talón, te raspa, para eso es el calcetín y para Y, evitar que el pie sude. y hay unos calcetines precisamente para ser usados de esa manera que parece que no tienes calcetín, que llega poquito abajo del talón, ¿no? Sí, los tines Que, que se llaman. que les llaman tines, ¿no? Son para, pues, A mí para eso usarlo con tenis, con zapatos no me gusta, informales, no me ¿no? gusta. Y son para el calor, ¿no? Porque ciertamente te protege el pie del zapato mismo, eh, pero en época de calor sí son un poco incómodos los calcetines. Y también hay calcetines de algodón, y de lana para el frío, ¿no? Que vienen hasta algunos con borrega y todo en época de frío. Eh, pero ciertamente dices, y me agrada que dices que los calcetines también de alguna manera reflejan un rasgo de personalidad, ¿no? Entonces, los calcetines que son muy formales, muy serios, de un solo color, oscuros, negros, café, eh, reflejan como una personalidad seria. Los abogados, los políticos, los que tienen puestos de dirección en una empresa en la parte superior del organigrama, utilizan esos calcetines, ¿no? Sí. Eh, no, pero y yo uso calcetines de colores amarillos, tengo hasta calcetines
con la noche estrellada de Van Gogh, Sí, yo el beso de tengo algunos Klimt, de ¿no? estos que me han regalado con, con obras de arte, ¿no? Con Ajá, con obras pinturas. de arte, exacto, sí. Pero también hay con personajes de televisión, de tal. eh, y normalmente esos también te dan un rasgo de personalidad que, que puede, se rompe de alguna manera la formalidad, puedes vestir, digamos, normal, y el calcetín cuando, si quieres, se muestra, ¿no? Si no, no. Este, eh, y es interesante esta variación y que se están poniendo de moda estos calcetines, de estos, con este bordado gracias a la computadora, ¿no? Porque ahora las computadoras también tejen, ¿no? Y hacen bordado bajo patrones que se le programa, ¿no? Y entonces hacen estas cosas que a mí en lo particular me Hacen, parecen maravillosas, ¿no? sí, se hacen cosas muy bonitas. Yo tengo por ahí unos pintados a mano de un pintor famoso, que cuando la pandemia se puso a pintar calcetines. Ah, Y mira. sí, por ahí tengo un Ujú. par. Y tengo Y otros de los que que son para no usarse, ¿no? Sino para pues casi, tenerse casi como son para objeto, no ¿no? usarse. Sí. Y tengo otros de estos de que se tejen a mano, Ujú. regiones donde hace muchísimo frío y que los usas con otro tipo de zapatos, con las madreñas o con los suecos o con cosas de este tipo. Y son unos calcetines de lana muy, muy gruesos para Sí, sí, sí. las Sí, frías. Sí, que es donde de veras hace frío, ¿no? sí. Sí. Pero vea, día curioso, cuando estuve revisando también para el programa de hoy, vi ese de el 9 de mayo, el día mundial de los calcetines perdidos. Y también me recordó al siguiente día, que aquí en México celebramos el Día de Ver, la Madre, ¿no? ver. Y cuando de niño te pregunta a tu mamá, ¿y el calcetín, el otro par? Pues ya lo perdí. Y entonces la respuesta muy de mamá mexicana, ¿y si lo encuentro, qué te hago? ¿No? Sí. Sí, sí, sí. Totalmente cierto. Sí, que entonces Cierto. de esta manera se ligan los dos días, ¿no? El 9 de mayo pierdes el calcetín y el otro día tu mamá te reta a que aparezca ese calcetín. Muy bien. Oye, pues a propósito del Día de la Madre, que en México es uno de los días más celebrados, clases, por ejemplo, ese día en la universidad, ya está en el calendario escolar, es un día libre, ¿no? Bueno, no libre, sino para ir a celebrar con la mamá. Entonces, pues es un día muy importante para los mexicanos, culturalmente hablando. Y más allá de la figura de la madre, que ya se ha dicho mucho, que se dice mucho, que hay muchos poemas dedicados a la mamá, la mayoría de ellos, a mi juicio, un tanto cursis, ¿no? Este, también hay la otra mamá, que normalmente y en las familias tradicionales mexicanas en el pasado era la tía que no se casó, Sí, ¿no? sí. Por razones culturales, ¿no? Normalmente la primogénita se quedaba soltera para cuidar a los padres cuando envejecieran, ¿no? Entonces todos en nuestra familia, sobre todo si somos muy poblanos, tuvimos una tía que no se casó y que ejercía su maternidad contenida con los sobrinos, Sí, ¿no? sí, sí, ¿Sí? claro, claro, sí. Y Jaime Sabines tuvo una tía así, su tía Chofi, Y le dedicó un poema. y le dedicó un poema que se llama La tía Chofi. Y dice así: Amanecí triste el día de tu muerte, tía Chofi, pero esa tarde me fui al cine e hice el amor. Yo no sabía que a 100 leguas de aquí estabas muerta con tus 70 años de virgen definitiva.
tendida sobre un catre, estúpidamente muerta. Hiciste bien en morirte, tía Chofi, porque no hacías nada, porque nadie te hacía caso, porque desde que murió abuelita, a quien te consagraste, ya no tenías que hacer y a legua se miraba que querías morirte y te aguantabas. Hiciste bien. Yo no quiero elogiarte como acostumbran los arrepentidos, porque te quise a tu hora, en lugar preciso, y harto lo sé que fuiste, tan corriente, tan simple, pero me he puesto a llorar como una niña porque te moriste. Te siento tan desamparada, tan sola, sin que nadie te ayude a pasar la esquina, sin que te dé un pan. Me aflige pensar que estás bajo la tierra tan fría de Berriozábal, sola, sola, terriblemente sola, como para morirse llorando. Yo sé que es tonto eso, que estás muerta, que más vale callar, pero ¿qué quieres que haga si me conmueve más el presentimiento de tu muerte? Ah, jorobada tía Chofi, me gustaría que cantaras o que contaras el cuento de tus enamorados. Los campesinos que te enterraron solo tenían tragos y cigarros y yo no tengo más. Ha de haberse hecho el cielo ahora con tu muerte y un Dios justo y benigno ha de haberte escogido. Nunca ha sido tan real eso que te creíste, tan miserable fuiste que te pasaste dando tu vida a todos. Pedías para dar desvalida y no tenías el gesto agrio de las solteronas, porque tu virginidad fue como una preñez de muchos hijos. En medio justo dos o tres ideas se me llenaron de tu vida, te arrepentías incansablemente y eras la misma cosa siempre, fácil como las flores del campo, con las que vecinas regaron tu ataúd. Nunca has estado tan bien como ese abandono de la muerte. Sofía, virgen antigua consagrada, debieron enterrarte de blanco en tus nupcias definitivas. Tú que no conociste caricia de hombre y que dejaste que llegaran a tu rostro arrugas antes de que besos, tú, casta, limpia, sellada, debiste llevar azares tu último día. Exijo que los ángeles te tomen y te conduzcan a la morada de los limpios. Sofía Virgen, vaso transparente, cáliz, que la muerte recoja tu cabeza blandamente y que cierre tus ojos con cuidados de madre, mientras entona cantos interminables. Vas a ser olvidada de todos como los lirios del campo, como las estrellas solitarias, pero en las mañanas, en la respiración del buey, en el temblor de las plantas, en la mansedumbre de los arroyos, en la nostalgia de las ciudades, serás como la niebla intocable, hálito de Dios que se despierta. Sofía Virgen, desposada en un cementerio de provincia, con una cruz pequeña sobre tu tierra, estás bien allí, bajo los pájaros del monte y bajo la hierba que te hace una cortina para mirar al mundo, Qué bárbaro. ¿no? Sí, La, la tía que nunca se casó y que fue la otra mamá. sí, es un papel muy, muy de la sociedad mexicana, ¿verdad? Sí, Esta, sí, de las familias la tradicionales que muy, se muy decía, se conservadoras. quedó para vestir santos, ¿verdad? Ajá, ¿no? Y todos en algún momento, bueno, todos, o la mayoría tuvimos o tenemos una tía, sí, O ¿no? supimos de alguien que la tuvo, ¿Eh? Entonces el caso de Sabines, ¿no? Que claro. le duele la muerte de su tía y por ahí refiere a que crió muchos niños, ¿no? Muchos hijos, Y ¿no? yo Entonces por también es figura olvidada por la cultura y la sociedad mexicana, pero pues ahí está Sabines que la recuerda en la figura de su tía. muy bien. Por aquí tengo un poema que publicó ahora lo republicó el 5 de mayo, 2 años más tarde. Rodolfo Serrano lo publicó inicialmente en el 2022 y ahora lo publica de nuevo. Se Me llama imagino que lo republica porque es republicano. es republicano. Se llama Sobrevivir y dice, he sobrevivido a 100,000 enfermedades. Escapé del naufragio del Titanic en aquel mes de abril oscuro y frío. Y en San Petersburgo con el príncipe Yusupov sobreviví al veneno y al disparo que no pudo acabar con Rasputín. Le gané en un salón perdido de Arizona al gran Doc Holliday, su última partida.
Y en la isla Elefante, ya el Endurance perdido, fui por fin rescatado de la muerte, tal como prometió al abandonarnos Shackleton después de 3 intentos y más de 5 meses de hielo y de ventisca. Sobreviví a las campañas de Alejandro y en el vacío profundo del espacio acompañé a Han Solo y he logrado salir de Arrakis burlando a sus gusanos. Me embarqué con Ahad en Tras la ballena con Jack London, el oro y la aventura en el Klondike. Llegué a Marte con Bradbury. Con Carter encontré a Tutankamón en su tumba sin que me alcanzaran las letales maldiciones. Al tranco fui con Fierro por la pampa, entré por pulperías y ranchitos, vi al petizo orejudo en Ushuaia y huí con Orellana hasta El Dorado, sabiendo guardar siempre la cordura. Sobreviví en Madrid a alcaldes y automóviles y al vino peleón de sus tabernas. Anduve por sus calles como un héroe que regresa de Troya con Ulises. Todo lo he soportado y lo he sufrido. También me sobrepuse al dolor, lamiendo mis heridas, preparándome para una nueva lucha y sin embargo, ya ves, quiero ahora confesar. Sobreviví a peligros innombrables, mas nunca he conseguido sobrevivir, amor, a una noche sin ti ni a la cama vacía que dejaste. Ah, qué bonito final. ¿Cómo ves? Yo pensé que estaba realmente haciendo una apología del placer de la lectura, ¿no? Porque cuando lees novelas, las que está refiriendo y citando, ¿no? Pues de alguna manera te involucras y vives esas historias y sobrevives, ¿no? Y pensé que todo nos iba llevando a esa apología de la lectura y resulta que estaba hablando de, de alguien, de alguna mujer. Y ese final, eso es bonito. Es bonito, claro, claro que sí lo es. ¿Qué otra cosilla? Pues nada más, ya sabes, mayo es un mes perdido, este, con tantos días de celebración, ¿no? 1 de mayo, en Puebla el 5 de mayo, que para no, como cayó domingo, hicimos puente el 6, ¿no? Eh, Luego viene el viernes 10, luego el 15 de mayo, el Día del Maestro, que pues, nos celebran a nosotros. Eh, y esas 2 primeras semanas prácticamente es un día muerto, solamente nos queda cierta intensidad ahorita en las elecciones, pero casi no hay noticias en estos días, fíjate, empiezas a revisar los periódicos y pasa muy poco ahora, nada más por las elecciones, pero ¿no? Eh, y entonces, y también incluso los días, ¿no? Revisando este calendario de días internacionales, pues esta semana realmente no hay un día así internacional, salvo el Día de la Madre aquí en México, ¿no? Entonces, y este día tan raro de los calcetines perdidos, ¿no? No hay algo interesante. Ayer lunes me acordé de ti porque es lunes, fue Día Internacional del Día Sin Dietas, Sí. ¿no? Salió Entonces también, publicado, un poco raras, ¿no? sí, salió publicado en un periódico en España una entrevista con Pancho Céspedes, te la pongo. Ajá. Dice, no nombraría ministro de Cultura a nadie. Esas personas no hacen falta. Acaba Ah, que, de publicar por aquí, por allá, donde desgrana sus filias de Borges a Kurosawa o Jobim y también alguna fobia. El cantante cubano, afincado en México, se entrevista a Darío Prieto el pasado 4 de mayo y dice, ¿qué disco, libro y película te cambiaron la vida? El libro Ficciones de Jorge Luis Borges, una película Trono de Sangre de Akira Kurosawa y el disco
el de Elis Regina y Antonio Carlos Jobim. ¿Qué libro no has podido terminar? No he podido terminar varios por ser demasiado barrocos, sin mencionar autoría por ser algunos de procedencia española. ¿Qué cantas bajo la ducha? No canto bajo la ducha, más bien grito si el agua está muy fría. ¿Qué musical te gustaría protagonizar? Ya protagonicé Cats y me encantó la experiencia. ¿Qué personaje de novela habrías querido ser? Don Quijote de la Mancha. Fíjate nada más. ¿Qué A canción, veces alguno de los libros barrocos a los que se refiere seguramente. ¿Qué canción te gustaría para tu entierro? Cualquiera de Bad Bunny, a ver si las entierran también. Sonaba en el coche de tus padres. Lo mejor que tenía el coche de mis padres era que no sonaba, era un Chrysler Saratoga automático que cambiaban cada 2 años, lo más silencioso del... ¿Qué programa de televisión resucitarías? No quisiera parecer pedante, pero hace más de 10 años que no veo la televisión. Ah, ¿Qué actor elegirías para tu biopic? No me gustan las biografías, incluso en literatura siempre han sido consideradas un arte menor. ¿Cuál es tu emoji más usado? El que llora de la risa. ¿Qué producto cultural te llevarías a una isla desierta? ¿Una cobija es un producto cultural? Pregunta. ¿A quién pondrías de ministro de Cultura? A nadie. Esas personas no hacen falta. Pancho Céspedes, autor de Vida Loca. sí, no, no sé esa última respuesta, este, quién sabe, yo digo que sí hacen falta, ¿no? Sí, no tengo la Pero verdad. siempre y cuando sea un buen perfil, porque lamentablemente en todos los gobiernos de México, no sé de otros países, pero siempre parece un personaje de relleno, ¿no? No tienen el Y no le perfil dan la justa correcto, dimensión, ¿no? A claro, eso te refieres. ajá, no le dan su trabajo, incluso hasta presupuestalmente no tienen el mejor presupuesto, y terminan más bien haciendo trabajo de gestoría cultural si bien les va, ¿no? A realmente, eh, ¿cómo podría yo pensarlo? Hacer política cultural, ¿no? Que va más allá de organizar eventos culturales y ya. Sí, quizá esa es la diferencia, ¿verdad? Eso de Sí. ser ministro de Cultura no es ser propiamente promotor de la cultura. O un Ajá, gestor. sería una de las actividades que haría, pero no sería la única ni la más importante. Pero pues aquí en Puebla, en el municipio, por ejemplo, hemos tenido personajes hasta controvertidos en esa área, ¿no? Porque precisamente se dedican a gestionar eventos culturales de acuerdo al criterio que ellos tienen de lo que es cultura, ¿no? O Es sea, ¿te cierto. acuerdas que hemos tenido hasta figuras de fibra de vidrio egipcias, ¿no? Ay, Dios mío, ¿no? ¿No? Entonces dices, pues es que, ¿qué entienden por cultura? Eh, ¿No? Entonces, yo creo que sí son necesarios, importantes, siempre y cuando dos cosas, se tenga el perfil correcto, y para tener el perfil correcto hay que tener un buen concepto de lo que es cultura y qué función jugaría un ministro, un secretario, alguien que estuviera a cargo de una dependencia de cultura, ¿no? claro, Entonces, creo que tiene que ver con la política cultural más que con la promoción cultural. exactamente. Muy bien, pues hasta aquí llegamos hoy. Entonces, la próxima semana hablaremos, me imagino, del magisterio, ¿no? Pues sí, sí, a ver eh, qué noticias nuevas se tienen en la última gestión del maestro. Por lo menos en el sexenio parece ser que los maestros no están ya tan descontentos con el gobierno, parece, pero Parece. siempre, ¿no? Siempre por ahí habrá, en el caso de los sindicatos de maestros, ¿no? Pero hay una parte de los maestros
que estamos olvidados, y me incluyo ahí, que somos los docentes universitarios por asignatura, Mm, ¿no? ok. Muy Sí, bien. bueno, pues hablaremos de eso Bueno, la Noé, semana que viene. te mando un abrazo. Cuídate. Igualmente, que estés Nos bien. vemos la próxima semana. Feliz día del calcetín perdido. Sí, está bien. Gracias. Buen día. Nos vemos. Saludo al doctor Anselmo Chávez Capó de la Facultad de la Escuela de Economía de la UPAEP, a quien periódicamente llamamos para preguntarle sobre algunos asuntos que no entendemos o que no sabemos cómo enfocar. Doctor, buenos días. ¿Cómo estás, mi estimado Jesús Manuel? Un gusto saludarte y Igualmente. estar aquí. A ver, te voy a poner una noticia que salió publicada el pasado, no sé si fue el lunes, el sábado, el domingo, viernes, si es que esta cosa se deja, porque anda medio con flojera la computadora hoy. Salió una gráfica del Banco de México en el periódico El País de 2015 a 2024 sobre la tasa de interés objetivo, Ok, que arrancó en el 3, en el 15, subió, luego volvió a bajar y luego volvió a subir hasta el 11%. ok, Y según las declaraciones, el análisis que hacen en este periódico, el repunte de la inflación está complicando el panorama al Banco de México. es Frente al correcto. reciente incremento en la escalada de precios en el país, los expertos coinciden en que el Banco Central optará por la cautela y mantendrá la tasa de interés en 11%. Esto es Y correcto. hablan de los incrementos en los precios del jitomate, el tomate verde, el chile serrano y algunos otros alimentos. Y publican también una gráfica con la inflación eh, en los últimos años, de enero de 2012 a enero de 2024, cómo se ha movido la inflación es muy interesante. En el 20 bajó mucho, en el 22, 23 se fue a las nubes y ahorita andamos en el 4,63. Esto es ¿Cómo correcto. ves este análisis que hacen en el diario El País en relación a las tasas objetivo de las tasas de interés objetivo de Banco de México y la relación con la inflación que se mantiene, como lo explican ellos, en el 4,63%? Bien, en esa gráfica que tú estás viendo, es una gráfica del Banco de México. Si bien tuvimos un impacto muy importante, a partir del el pico máximo de inflación fue 8,77 por allá de el 2022, estaba detenida la actividad productiva, no había manera de generar actividad económica, más bien, perdón, estamos hablando de 2022, en donde veníamos de una situación muy complicada, donde teníamos una inflación derivada ¿cómo se llama? Derivada de una pandemia, y entonces lo que habíamos tenido, una inflación que era aparentemente controlada, se había desbocado hasta llegar en 2022 a el 8,77%. ¿Por qué no había habido inflación antes? Porque estábamos en pandemia y estaba detenida la actividad económica. Entonces, el proceso de activación de Banco de México es un proceso de política monetaria. Lo que yo hago es incremento mis tasas de referencia. La gente, la inflación es un desequilibrio entre la masa monetaria y los bienes y servicios disponibles. Si yo tengo bienes y servicios disponibles que son menos a la masa monetaria que se encuentra en la economía. Entonces, lo que sucede es que con la finalidad de que esa masa monetaria, esta cantidad de dinero, se equilibre con los bienes y servicios, hace que los precios de estos bienes se incrementen.
Ese es el proceso y esa es la razón por la cual Banco de México lo que dice es, vamos a evitar que esto se dé, que la gente no compre y entonces subimos la tasa de referencia. Cuando nosotros subimos la tasa de referencia, lo que hacemos es, yo como consumidor lo que prefiero es invertir a consumir algo. Si yo dejo de consumir, la inflación se detiene y entonces iniciamos un proceso de regreso. Banco de México acaba de bajar la tasa de referencia de 11.25 a 11%, con la finalidad de darle a la economía un respiro, porque esta tasa de referencia lo que hace es que el costo de los créditos es muy alto. Ya voy a llegar a la inflación, pero quiero que veamos qué hay alrededor de esto. Ah, Entonces, lo que sucede es esto, como la inflación se había mantenido muy constante en 2022 y si nosotros la comparamos precisamente con la de hace 2 años, hace 2 años estábamos más o menos en estos días en el 7.58% aproximadamente. Ahorita tenemos nuestra inflación según la última información es de 4.63. Bien, ahora, hay muchas explicaciones con respecto a esto, pero me parece ser que la primera parte no tiene, fíjate lo que son las cosas, no tiene que ver nada con la inflación, sino con otra variable económica. Este diferencial de 4.63 que yo tengo en la inflación con respecto a la tasa de referencia, que son 5 puntos, se traslada a el casi entorno 6, del ¿no? crédito. Ajá, sí, Casi sí, 6 puntos. sí, se traslada a otra variable macroeconómica. ¿Qué es lo que sucede? Yo tengo un tipo de cambio muy bajo, tengo una tasa de interés muy alta y en mi país, Estados Unidos, tengo un rendimiento del 2.5. Acá me dan el 11, el tipo de cambio está estable, pues la gente mete su dinero aquí y entonces le está resultando muy cara a las finanzas públicas, pero necesita tenerla alta porque de esa manera puede controlar el efecto inflacionario. Esa es la razón por la cual la tasa de referencia y la inflación se ligan y por la razón por la cual no podemos bajar la tasa de referencia. Ahora, yo me voy a ir, ahora sí, a qué es lo que está pasando en la inflación con respecto, qué es lo que está pasando en la inflación con respecto, sobre todo, a la parte que tiene que ver con los bienes y servicios. Como tú sabes, la inflación se calcula con 2 elementos. O sea, la integran dos subinflaciones. La inflación general se maneja en función de la subyacente y la no subyacente. Para efectos económicos, yo mido una subyacente, que es un tipo de inflación que lo que hace, es calcular el nivel de los precios que ya una vez que subieron, ya no van a volver a bajar. El precio del cine, el precio del corte de pelo, el precio de la comida en el restaurante. O sea, ese tipo de inflación ya no va a bajar. La subyacente tiene esas características y la no subyacente está relacionada con este tipo de inflación que se mueve en función del mercado. ¿A qué me refiero? Son artículos agropecuarios, son energéticos, y estos como tienen alta volatilidad, igual cuestan. Ayer, antier estaba en, ¿cómo se llama? En el súper y la cebolla está en 35 pesos, ¿no? Hace 3 meses estaba en 22 y hace 4 meses estaba en 12. O sea, ese tipo de situaciones es la volatilidad de este tipo de artículos es la que hace que el no subyacente mueva la inflación. Tú ahorita vas a comprar aguacate y el aguacate está en 80 pesos el kilo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el efecto inflacionario en nuestra economía, lo único que está haciendo es que nos está desgastando.
está desgastando nuestro poder adquisitivo. Yo gano lo mismo, ¿sí? Y el único problema es que puedo comprar menos cosas. Y yo te diría, si ya lo manejamos desde el punto de vista específico, tenemos que la inflación subyacente, ¿sí?, está aún aparentemente controlada, está en 4.39, pero la no subyacente está en 5.38. Oye, doctor, Sí, pero ¿y de qué nos sirve tener una moneda fuerte? ¿De qué nos sirve tener un peso que va a la alza en relación con el dólar y que todos los días nos levantamos con que pues ya bajó 10 centavos más o llegó a 16 y pico y luego subió en la tarde, pero ya no estamos pensando en que el dólar cueste 20 pesos, 21 o en el mercado negro hasta a 22 pesos en un determinado momento? O sea, la relación entre la inflación y las tasas de interés que marca Banco de México y el costo de las divisas, o sea, la fortaleza de nuestra moneda, no nos benefician a los ciudadanos comunes y corrientes. de manera directa, no, te voy a decir una cosa. ¿Sabes a quién le beneficia? A los A consumidores, los consumidores, ¿sí? Al consumidor, porque adquieres bienes y servicios que son de importación mucho más barato. ¿Sabes a quién le está pegando? A los exportadores, porque si tú, por decirte, antes recibías, vamos a poner una cantidad fuerte, 100,000 dólares de tu exportación, que equivale a sí, 2 lo millones de pesos. traducías a dos, así, ahora es menos. Sí, ahora recibe 1,700,000. ¿Sabes dónde paradójicamente se ve ese impacto? En las remesas, en las remesas que nos mandan los paisanos. El promedio de remesa está, de acuerdo a lo que señala el Banco de México, está en 400 pesos, ¿sí? O sea, cada cheque que nos llega, entendiendo cheque como cada depósito que nos llega, está aproximadamente en $400. Si tú lo manejabas lo manejabas a 2,000, ¿sí? A 20, tú estabas recibiendo 8,000 pesos. Ahora 17 estás recibiendo 6,500 pesos. Tu familia está recibiendo 1,500 pesos más, menos. Sí, sí, Y sí, sí. esto, fíjate lo que son las cosas, la paradoja de la paradoja. Tenemos un peso fuerte y familias que reciben menos. Entonces, ¿qué es lo que sucede entre un proceso inflacionario que se está presentando y, y un tipo de cambio que es muy fuerte y que te hace que recibas recibes menos dinero y las cosas cuestan más? ¿Sí? Entonces, eso me parece ser que es en donde tenemos que empezar a trabajar. La parte que tiene que ver con los insumos, se están viendo muy, muy, muy afectados porque hay incrementos en frutas y verduras de hasta el 18%, ¿no? Ya cuando lo manejas de manera individual, te vas a encontrar con que tenemos una inflación muy importante. Tenemos una inflación muy importante. Todavía en abril, aquí en Puebla, nosotros fuimos uno de los estados que mayor variación quincenal tuvo con respecto a la inflación. Nosotros tuvimos una inflación de 0.66%. Estoy hablando de la primera quincena de abril, porque la segunda quincena de abril el reporte debe salir mañana o el miércoles. Mañana, miércoles o el jueves, ¿sí? Cualquiera de los 2 días, y ya nos va a decir cómo fue la inflación en el mes de abril. Pero aquí la parte importante, como te decía yo, es este incremento ya de manera individualizada en los artículos como el jitomate, como el chile, como la cebolla, que fueron los que mayor incremento tuvieron durante esta primera quincena. Sí, eso es lo que dice el artículo precisamente. Y entonces lo que llega a suceder es que, por ejemplo, eh, a la persona, a- al, al, al del restaurante, pues él cobra la cebolla más cara, perdón, paga la cebolla más cara y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues yo tengo que subir porque ya, oye, va a bajar la cebolla, pues sí, pero quién sabe cuándo va. ¿Sabes dónde se ve? Es paradójico. Vete a comprar unos tacos Sí, para llevar sí. y antes te daban una bolsona de cebolla
ahora ¿sí? te dan Que yo, menos, pero que yo, además el taco quizá no haya subido, pero te dan menos cantidad por cada taco. claro, este proceso de empequeñecimiento que se está presentando está dando como resultado que tienes la misma cantidad de dinero, menos poder adquisitivo. Sí. Y eso Oye, está, y a esto súmale el aumento en el precio del gas y de la gasolina, doctor. sí, sí, que esa, bueno, yo te puedo decir una cosa, la vez pasada, bueno, no la vez pasada, el domingo estábamos pasando por una de las estaciones y nada más te cuento que de a 25.50 ya estaba la gasolina, la roja, y yo iba con mi hijo y volteamos y vimos y le digo, y mira, y como los carros nuevos solo pueden consumir roja, pues no puedes consumir de la otra. Entonces, creo que la parte final, o sea, con respecto a lo que estamos viendo, creo que donde es muy representativo sería en este incremento en el índice nacional de precio al consumidor, perdón, el índice de precio al consumidor de la canasta de consumo mínimo, ¿sí? Que se supone que esta canasta de consumo mínimo es darle seguimiento a 176 productos que conforman la canasta alimentaria y de acuerdo a lo que señala Coneval, ¿no? Entonces, el incremento aparente en esta es de 4.26 a tasa anual, pero yo te puedo comentar que había incrementos del 5.5 y 5.7, ha llegado a tener de manera reciente. Entonces, sí estamos en una situación comprometida y problemática con respecto a la inflación. La inflación, como ya hemos platicado, aparentemente es un impuesto inflacionario. ¿A qué se refiere? Este, pues que al final de cuentas yo tengo la misma cantidad de dinero, nomás que tengo menos poder adquisitivo. Y si tú ves tus facturas, seguramente eh, como que llevas la misma cantidad de cosas y lo único que te das cuenta es que pagas más. Y pagas un 10% más, un 12% más, no estás pagando únicamente el 4.66, que eso acumulado te va dando un impacto muy importante en el entorno inflacionario, ¿no? Sí. Entonces, y sobre todo, creo que aquí el perjudicado, la inflación, estimado Jesús, tú y yo la vivimos, o sea, nosotros sabemos lo que es una inflación de veras, no, Sí, ya la vivimos hace muchos años, claro, en la época en del el 85, Portillo, sí, 86, claro, claro. sabíamos que sabemos lo que es. Por eso yo, cuando los muchachos me dicen, es que ¿cuál es el problema con la inflación? Digo, esa es la situación que nunca la has vivido, nunca has Nunca la llegado a un lugar Sí, nunca y han no llegado a tienes una una. inflación como la que nos tocó, por supuesto. Oye, en el artículo que hice referencia hay una parte que habla el director de análisis económico de CI Banco y otro donde habla la directora de Banco Base, que se llama Gabriela Siller, y ella Sí, dice que el pronóstico que tienen en Banco Base es que la Junta de Gobierno de Banco de México tardará en recortar tasas y en total bajará 100 puntos base para cerrar el año en 10.25. ¿Crees posible que se dé esto, doctor? yo creo que a lo largo del año va a tener que ser un movimiento de política monetaria gradual. Tú no puedes bajar ahorita como estamos de 11 a 11, a 10.5, a 10, a 9.25, a 9.5, a 9, porque, porque todo esto está relacionado de manera directa y como te lo platicaba, con las variables económicas. Y aquí la parte importante es que si yo bajo de un tajo la tasa de referencia, también muchos de mis inversionistas se me van a salir, ¿sí? Porque pues ya no estás ofreciéndoles un rendimiento grande. Eso al final de cuentas me parece ser que va a presionar las finanzas públicas, porque sí, aquí las personas me podrán decir, bueno, ¿qué tiene que ver la tasa de referencia con estas inversiones? Pues nada más, si la tasa objetiva está en 11,
la tasa de set está en 28. Ujú. Entonces, como puedes ver, ese sería un impacto que tendríamos, que sería un impacto es un impacto que está desgastando nuestro poder adquisitivo, como ya lo he señalado, pero sobre todo la parte más importante es que no tenemos defensa contra esto. Ujú. Creo que el aspecto, Podría ser grave o una parte sustancialmente grave los resultados electorales. yo creo que sí. Y lo peor, ¿sabes qué podría ser? Que esto se dé después de los resultados del proceso electoral, porque entonces vamos a iniciar un proceso de, de ¿cómo se llama? Autoprofecía señalada. Sabemos que va a pasar esto y cuando nos demos cuenta va a pasar, se dio, y esto puede ocasionar una situación muy, muy importante desde el punto de vista. ¿Qué consejo darías para proteger nuestros ahorros? Yo te diría que aquí la parte importante, y con esto sí me gustaría cerrar, es punto número uno, hay que comprar uno, si se puede, buscando una selección de precios. Hay que hacer lo que se conoce como un análisis de mercado, revisar dónde puedes encontrar las cosas más baratas. Hay que hacer, en la medida de lo posible, compras de volumen que te puedan ahorrar la adquisición de tus bienes y servicios, pagar de preferencia o ir a lugares donde se encuentran los artículos más baratos. Creo que es un buen momento de revisar o hacer nuestra revisión en los mercados públicos. Podremos manejarlo, podemos juntarnos con nuestros vecinos, ir a estas tiendas donde hay grandes volúmenes de artículos, jabón, papel de baño, detergente, donde Sí, puedes sí, comprar. haces una compra de vecinos y compras a precios más accesibles, claro. Y con como club de precios que puedes hacer con los vecinos, ya con eso puedes realizar o obtener, pues está en tus manos el tomar la decisión con respecto a tus hábitos de consumo. Pero, ¿sabes? Lo más importante es ser muy cuidadoso, uno, con lo que voy a comprar, dos, con lo que me voy a endeudar, y tres, sobre todo, el tipo de gasto que estoy haciendo, el tipo de gasto que estoy haciendo es necesario, es indispensable o simplemente es un gasto que pudiera yo posponer, ¿sí? Y eso nos ayuda mucho, para eso nos ayuda mucho un presupuesto. Y el presupuesto nos puede ayudar, nos puede ayudar ¿cómo se llama? A ver en qué vamos a gastar, a dónde destino mis recursos y sobre todo si puedo yo tomar esos recursos para pagar obligaciones. Y ahorita lo más conveniente es tener el menor número de obligaciones por la cual tengas que pagar intereses. Y Claro, de esa manera puedes trabajar. claro, claro. Muy bien. Doctor Chávez Capó, como siempre, es un placer charlar Estamos a tus contigo, órdenes. conocer. Sé que tienes junta, ya nos pasamos unos minutos. Te agradezco mucho tu tiempo y ya te molestaremos próximamente. Muchas gracias. Como siempre, estamos a sus órdenes, ya saben. Gracias, el doctor Chávez Capó de la Escuela de Economía de la UPAEP. Muy amable. Buen día. Gracias. José Prieto Rodríguez, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué me cuentas? Fórmula 1, espectáculos, Bueno, deportes, pues obituario. ¿Qué traes por ahí? de todo, pues Se han muerto varios actores, ¿verdad? sí, la mayoría, y deportistas y de todo. Sí, Menotti, bueno, De la cuéntame, a Fórmula ver. 1, ayer fue la carrera del Gran Premio de Miami, Sí, pues para mí diría muy sorpresiva, ajá. porque no me imaginé que fuera a ganar Norris por primera vez Quizá ni en siquiera Norris se lo haya imaginado. Sí, menos, no, de ellos yo creo que ninguno se lo imaginaba tampoco. Verstappen no se veía contento porque quedó en Por segundo, supuesto, por supuesto. Leclerc quedó en tercero y
con la sanción a Sainz, efectivamente, Checo quedó cuarto, Cuarto. porque a Carlos Sainz le quitan puntos de la licencia por el accidente con Piastri y a Magnussen le quitan puntos también por el accidente con Sargent y que hubo virtual safety car y que quedó fuera de Logan Sargent y no pudo tener puntos. Fue el único piloto que quedó fuera, pero sí me sorprendió mucho lo de Sainz, que le quitaran puntos de la licencia por este accidente, y me sorprendió más lo de Norris, porque, digo, aparte de que se lo merece, ha sido buen piloto, ha competido bien, entonces, pues tuvo una estrategia para favorecer a su escudería y el poder llegar a podio. Entonces pues fue buena carrera. Y yo creo que la de Italia, que viene en una semana, puede ser mejor. ¿Tú Hay que, nunca creíste que Norris pudiera ganar en esta carrera, ni en no, ninguna otra, ¿verdad? no, la verdad no. Sí, Por eso me sorprende. te sorprende. Pues yo creo que muchos han de haber quedado igual de sorprendidos. No he leído hoy en la prensa comentarios, pero sí tengo la impresión de que todo el mundo va a estar en esa idea. Así es, sí, fue algo positivo para él. Bueno, y en su carrera, pues es algo bueno. Claro, Y Checo, claro. y Checo pues puede seguir sumando puntos y a ver qué sucede, ¿no? Porque también en Red Bull ahorita yo creo que hay como dimisiones, podría decirse, diferencias, porque pues com- como habíamos dicho, dicen que Checo se podría ir para 2025, pero no creo. Él dice que va a seguir. Van a renovar la Fórmula 1 por unos años más, lo dijo el otro día Domenicali. Se va a renovar el contrato. Se va, aparte de Adrian Newey de Red Bull, se va James Hurley, me parece que se llama, de apellido Hurley. Se va de Red Bull también. Van a pasar muchas cosas. Entonces, pues vamos a ver cómo se da el desarrollo. Bueno, o los Fíjate que escándalos, vamos a ver lo cómo se dan. interesante es que la noticia está en el entorno de lo que hacen en Red Bull, los que entran, los que salen, los que se quedan. O sea, es el centro de la noticia Red Bull. Sí, ahor- ahorita es el centro de la noticia y también McLaren fue ayer el centro de la noticia porque sale Donald Trump ahí en el box de McLaren con los pilotos. Bueno, ese es otro asunto. Así es. Pues a ver qué sucede. También ¿Qué hablando de cosa traes? automovilismo, ganó ayer Kyle Larson en la NASCAR, seguido de Buescher y Elliott. Y Corey Haim ganó en NASCAR Trucks. Esto fue el sábado. Y también de deporte motor, la Copa Noti Auto, que se corrió en el Autódromo Hermano Rodríguez, ganó en la carrera del sábado Joaquín Forcelledo, Dana, Dana Rus, que es piloto poblana, quedó del lugar 14, pasó al lugar 8, quedó en octavo, y Andrés Pérez de Lara ganó ayer domingo en la Copa Noti Auto. Para para los que nos gusta el deporte motor. Se murió de la NASCAR el piloto Wadi Dallenbach la semana pasada. Pasando bueno, que es importante comentar, la pelea de box, ganó el Canelo por Ah, decisión lo del unánime. Canelo, sí, no la vi. ¿Tú la viste? Sí, bastante buena. Ahora sí tuvo estrategia y supo cómo dar pues los golpes certeramente y le ganó a Jaime Munguía por decisión unánime. Ya con el veredicto de los jueces y del referee y todo, le gana el Canelo a Munguía. Yo O creo que sea, el otro ahora no sí venía, te no convenció venía el Canelo. preparado. Sí, ahora sí tuvo, pues tuvo estrategia,
tuvo técnica y otras veces no la tiene. Ya. Y el otro no estaba preparado porque pues, yo creo que se dejó pegar. Se le veía. De, del fútbol decíamos que se murió Menotti el día de ayer, no se especifica de qué, pero ya falleció. Pues yo creo que ya de Ah, edad, ¿no? sí, ya Ya estaba era muy grande. mayor, Menotti. De Fórmula 1 me falta mencionar que se cumplieron años de la muerte de Ayrton Senna y que salió el tráiler de la serie sobre él, que va a ser a finales de este año. Va a estar en Netflix la serie sobre Senna. Y Sebastián Vettel va a correr uno de los autos de Ayrton Senna en la próxima carrera. Ya dijo que él correría. Eso sería de la Fórmula 1 también. De, de la NFL se murió el jugador Aaron Thomas y el jugador Bob Avellini. Este segundo murió de cáncer. Del tenis, el retiro de Nadal, Sí, hombre, ha sido ya una noticia definitivo, que ha generado cantidad de comentarios. se va, ya definitivamente. Pues sí, jugó sus últimos partidos, sus últimos torneos y ya, yo creo que ya no va a volver a jugar. Pues no, ya no, bueno, a lo mejor en alguna forma, para generar algún ingreso en beneficio de alguna institución o esto, pero ya profesionalmente no, No, ya no, ya no. ya no, ya se le acabó. Y el Masters 1000 de Madrid, en el que ganó Rublev a Auger por 4-6, 7-5 y 7-5. De la NBA, los Cavaliers vencieron 106-94 a Magic. En el béisbol, bueno, jugaron los Pericos del Puebla ayer y los Yankees ganaron 5-2 a Detroit. Y este próximo domingo viene el Gran Premio de Francia de MotoGP a las 6 de la mañana. Ay, y también la muerte de Paco Villa, del comentarista. Se murió de cáncer, ya estaba muy malo también. Comentarista de TUDN, de Sí, Televisa sí, sí, sí. Deportes, de todo esto de los deportes, la semana pasada. Pasando a cultura, se murió el pintor estadounidense Frank Stella y el Sí, escritor Paul Auster. minimalista, impresionista, muy famoso. Nunca, nunca vi nada de él, habría que ver alguna obra porque nunca vi nada de él, de Frank Stella. Era estadounidense. Sí, Y Paul Auster también fue muy sorpresiva su muerte la semana pasada. Tenía cáncer. también Paul Auster, sí. Escritor muy reconocido en Nueva York, en Estados Unidos. Pues Y fundamentalmente sus obras relacionadas con la vida de Nueva York, ¿no? sí, habría que leer algo de él, habría que buscar pues, qué se puede leer de él, porque no conozco nada de lo que hacía. Habría que ver, pero sí era muy reconocido. Y pasando a los eventos, hubo andador cultural en CCU. Esto fue martes, jueves, viernes y sábado, porque domingo no hubo por el 5 de mayo y el día 1 no hubo porque recordemos que fue día del trabajo. Los ciclos de cine en CCU infantil, la película Fiesta en la Madriguera, cine sobre los Oscars, cine de Hollywood, entre otros. En la Constancia hubo un concierto de música clásica, Ecos Contemporáneos, el día de ayer, y en el Teatro de la Ciudad el próximo lunes habrá un concierto de piano a las 5 de la tarde. También el próximo martes va a haber una conferencia sobre la Casa del Alfeñique a las 5 de la tarde en el Museo Regional de la Casa del Alfeñique, que por cierto cumple años, 98 años, el Museo Regional Casa del Alfeñique. También en días pasados en el centro histórico hubo teatro, cine, danza, música y las exposiciones. Viene la noche de museos, ya la hablamos en 2 semanas más o menos. También el próximo jueves a las 7:30 se presenta en el Teatro Principal la Sonora Santanera en concierto, boletos desde 577 pesos hasta 924 pesos. Estará la Sonora Santanera.
El pasado sábado se celebró el día de Star Wars con diversas actividades en el planetario y en el centro histórico para conmemorar este día de Star Wars. El próximo viernes en La Constancia a las 6 de la tarde habrá concierto de piano y dando notas, se titula este concierto. Y también el próximo viernes a las 7:30 de la noche en el Teatro Principal, música de Pérez Prado, boletos desde 300 pesos hasta 500 pesos. Está, pues la verdad está considerable, Sí, está sí, barato, sí. está muy admisible. El próximo viernes a las 7:30 de la noche llega la caravana de rock al Auditorio Metropolitano, boletos desde 550 pesos hasta 3,500 pesos. Va a estar, me parece, César Costa ahí en esta caravana de rock and roll. Está el circo Tiani frente a Angelópolis, este circo de acróbatas, malabaristas y otros artistas que se presentan pues no hay fecha de cuándo termine, pero empezó desde finales de abril. Entonces, hay que ir. Los costos están algo caros porque son desde 350 hasta 870. Sí está algo caro, pero pues igual no está tan mal, sí vale la pena. También el próximo domingo, la Orquesta Filarmónica a las 13 horas en el Auditorio Metropolitano, boletos desde 224 pesos hasta 560 pesos. Habría que ir a verla. Y esto va a ser para celebrar el Día de las Madres, que sería el próximo viernes. Hablando de lo local, una noticia de lo local, bueno, la Feria de Puebla que continúa en Los Fuertes, que ayer fue un relajo con Maluma, dicen que la seguridad se perdió totalmente porque se llenó, fue un caos, estaba descontrolado eso. Acaba, acaba este domingo la Feria de Puebla, ya nada más quedan unos días. La otra noticia sería el desfile del día de ayer, conmemorando la batalla de Puebla con varios contingentes, ahí en la zona del Puente de Bubas. Y pues bastante bien, fue un desfile, ahora sí que No, bueno, como dicen, el con saldo desfile blanco. fue, el desfile fue en Los Fuertes. Pasando por los fuertes, llegando No, exacto, se originó hasta en la la zona calzada de... Zaragoza, siguió por Los Fuertes y luego bajó por el Boulevard 5 de Mayo hasta la 31. Ese fue el desfile. Hasta la zona del teatro principal, ya por esa zona. No, 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 hasta la 31. O hasta la 31. Ahí terminó el desfile. Te digo porque yo lo padecí todo el tiempo, así es que me tocó. Sí, lo Bueno, creo. pues muy Si bien, pues estuviera ya nos cerrado. pusiste un panorama bastante amplio de lo que sucedió en los últimos días. Y, La próxima semana y, y, seguimos. y lo de Eduardo Rivera, bueno, que No, eso bueno, eso es un lo, asunto lo iban a más. comentar, sí, pero No, está hay álgido. que esperar las investigaciones. Yo te diré que en estos tiempos políticos, como Campo Amor, nada es verdad ni es mentira. Todo Muy es cierto. según el color del cristal con el que se mira. Gracias, José. De nada. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima. Adiós.